Estimados participantes, sean bienvenidos al encuentro tecnoformativo de Inglés 2. Soy la facilitadora Sandra Cruz y vengo a compartir algunas experiencias y conocimientos del área. Veo que ya está Oneidi. Buenas tardes, Oneidi, ¿cómo está? Buenas tardes, profesora. Muy bien, Bueno, muy bien, muy bien. me contenta que haya esa participación, esa interacción, porque me da la seguridad de que hay alguien interesado en el encuentro de hoy. Bueno, vamos a Ok, dar unos ok, minutos a ver si se conecta alguien más y pues perfecto. mientras se da inicio formal, pues quería Ajá. preguntarle si cómo le ha ido en las evaluaciones anteriores, qué Ah, experiencia ha pues, tenido. pues gracias al Señor, bien, bien, me ha ido muy bien y he aprendido bastante. Sí, Me ha gustado, de manera particular me ha gustado. ¿cuál es Pues su siempre ha carrera, sido una Oneidi? materia. ¿Cómo? ¿Cuál es su carrera? Contaduría pública. Ajá, bien. Sí, uno de los propósitos es acercarlos, hacer del inglés una herramienta favorable a su carrera y no crear un obstáculo. Ajá. Buscar estrategias que el estudiante se desarrolle con la mayor facilidad y comodidad, porque no estamos, cuando se aprende el idioma como un segundo idioma, cuando se va a vivir o se va a hacer Ajá. un uso directo, pues hay otra estrategia, otras maneras, otras vías. Mientras para ustedes es un proceso complementario que les va a orientar, les va a dar guía y apoyo para ustedes desarrollarse en algún área, ya sea en la parte escrita, en la parte verbal, en la parte de comprensión, pero el propósito en sí es crear o avanzar, abordar competencias comunicativas y no bloquearlo, porque yo no, mi Ujú. finalidad no es buscarles truncar el buen desenvolvimiento que ustedes llevan en la carrera, por el contrario, Ajá. es servir de aporte y ver que no todo es tan complicado, que no es, Sí, no es limitante para ustedes producir y crear a su ritmo, a su nivel. ujú, Entonces, pues bueno, me contenta que tenga pues, buen desarrollo de las actividades previas. El primero sí, fue una infografía y el segundo ajá, un cuadro comparativo. No lo hice como un cuadro ajá. tradicional porque quería más o menos que aplicaran una de las, que por cierto vamos a ver ahorita, las estrategias para la comprensión Ajá. lectora, que es buscar esa información y captar una información específica. No, Eso. inicialmente quería que definieran algunos términos como un cuadro comparativo, pero la complejidad del Ujú. tema, como las oraciones, no sé si le llevo el material, las simples no hay problema, las entiende todo el mundo, y las Sí, compuestas. ajá. Pero cuando llegamos a las oraciones complejas, ahí el estudiante, o sea, si fuera una clase explicativa, tradicional, era más fácil porque usted pasa, identifican cuántos verbos, cuántos sujetos, qué conectores posee, pero cuando es virtual no da ese espacio para compartir tanto, entonces no los quería Sí, confundir de esa manera. Por lo tanto, pues los traté de estructurar de modo que ustedes participaran, comprendieran puntos específicos, hicieran la analogía sin necesidad de ujú, abordarlo como con la característica de un cuadro comparativo como tal. Pero pues sí he ujú, visto buen desarrollo, buen desempeño de los participantes y ajá. pues me contenta que hayan estado atentos a esas instrucciones. Bien, para la unidad número 3 tenemos estrategia para la comprensión de textos. Se va a hacer a través de una prueba escrita, no las pruebas escritas tipo cuestionario que ustedes han desarrollado a lo mejor en otras asignaturas, sino la voy a hacer algo así Ajá. similar, de manera que yo les produzca o les proporcione un texto y ustedes van a igual a buscar una información específica sobre la base de unas estructuras que les voy a solicitar. Siguiendo más o menos Ok. el patrón de estrategia que vamos a inducir, porque no vamos a profundizar ampliamente, sino vamos a dar No, porque un estoy paseo con abonándole un la poquito más de lo que le más, debemos. perdón, Quedamos en 128.000 pesos. Ah, no, disculpe, ah, disculpe, no, no se profesora. Lo que preocupe. pasa es que
Sí, todavía estoy en mi área de trabajo, entonces me estaban preguntando aquí algo. Ah, no se preocupe. Entonces, Si pero quiere sí le estoy colocas, prestando atención. perfecto, si quiere lo Sí, sí, coloca en voy. silencio y entonces ahorita ya vamos a iniciar en 2 minutos y vamos desarrollando la temática. Perfecto, no hay problema. Bien, entonces una vez que vamos a, logramos llegar a este día de encuentro tecnoformativo, encuentro virtual, como uno de los procesos que lleva el IESIP para la formación académica de sus estudiantes, les doy la bienvenida a los estudiantes que logren conectarse, como aquellos que lo vean posteriormente a través de los canales de plataforma o de YouTube. Le doy la bienvenida a todos para que sea una tarde productiva, una tarde de aprendizaje y de compartir experiencias y saberes. Para la unidad número 3 están previstas las estrategias para la comprensión lectora en inglés. Señalaba que es una guía de inducción muy general. No vamos a ahondar, a profundizar por cuestiones de tiempo, de la manera como desarrollamos, interactuamos, con mayor amplitud esta temática. Pero sí es necesario que manejen algunos de las estrategias que se usan y recomendada por los autores para lograr una mayor comprensión de textos en inglés, partiendo de la definición de lo que es leer y entendiéndola como un proceso mental de nivel superior, un proceso complejo que va más allá de la decodificación o del descifrar solamente simbología léxica o palabras, sino que es un proceso un poco más amplio que llega a la comprensión, a la estructuración y construcción de ideas mentales, de construcción como tal de significados. La comprensión lectora implica tres grandes procesos que son el proceso léxico, que es el reconocimiento y lectura de palabras o de vocabulario, pero también un proceso sintáctico, que ustedes más o menos manejaron un poquito ese término cuando vieron las categorías gramaticales, que cada palabra tiene una conexión y una función dentro de las oraciones. Ese proceso sintáctico o esa conexión es uno de los elementos o procesos o subprocesos que lleva la comprensión de textos. Y luego viene uno de los más importantes, sobre todo en el aprendizaje de un idioma, porque necesitamos conocer o llegar a un significado, en este caso, extraer el sentido o el significado de ese texto. Algunas necesidades planteadas dentro del aprendizaje de un idioma, solamente la traducción, pero además de la traducción, el propósito final es entender lo que allí se plasma a través de un escrito. Eso se conoce como las competencias comunicativas, en este caso la competencia comunicativa escrita. Las competencias comunicativas, no sé si apareció en la guía, son 4. Hablar, leer, escuchar y escribir. Entonces, leer implica alguna de ellas, pero se centra en un proceso específico que son los procesos de lectura. Como bien lo decía, leer es construir significados, es estructurar un proceso mental que permita la comprensión a través de la elaboración de representaciones mentales, es decir, darle sentido a un texto, es extraer y utilizar esa información para los diferentes propósitos que se requieran, por ejemplo, para entretener, si es para informar, para buscar o consultar información específica, para recrear realidades o entretenimiento, y en la cual se desarrollan habilidades para la comprensión escrita y, como decía anteriormente, lograr competencia comunicativa. Todo autor, cuando se propone crear o elaborar un texto, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que lo lean, así como el cantante, que lo escuchen. Tiene ese fin último. Y si no se logra esa comprensión, digamos que la competencia queda a medias, queda interrumpida, queda incompleta. Señalamos allí que cuando el lector aborda un texto, nuestro propósito, o el propósito del lector, es asignarle, darle un sentido a ese texto.
Y es allí donde entran en juego los diferentes procesos mentales que nosotros la vamos aprendiendo desde niños y vamos desarrollando esas habilidades desde la etapa de educación formal hasta la universitaria, que es donde ustedes se encuentran. Y se van desarrollando diferentes estrategias. Esas estrategias y esos procesos mentales que se viven se van combinando con todo lo que el texto en sí proporciona, que son eh, quién es el autor, cuál es el mensaje que transmite, a quién va destinado ese texto, ese escrito, cuál es el tipo de texto, qué organización interna presenta, si hay cohesión, cómo maneja el léxico, si hay concordancia entre las categorías gramaticales, entre esos elementos gramaticales, cuáles conectores se utilizan, en fin. Es decir, esa combinación entre los procesos mentales, las estrategias que desarrollamos y todo lo que percibimos del texto es lo que en forma definitiva le va a dar un sentido completa a lo que es leer para comprender. Se señala que no es una receta y que todas esas estrategias se van a dar una a una o paso a paso y que si salta una no tendrá efecto la otra o que se interrumpe el proceso, no. A veces se combinan, a veces algunas no aparecen y otras depende también de la habilidad y destreza que tenga el lector para combinarlas, para activarlas o para aplicarlas. Y además del interés que se le coloque a la lectura de ese texto, pero además el propósito, si es para entretener, a lo mejor captamos todos y cada uno de los elementos que hay allí, si es para informarnos, si es solamente para consultar una información, vamos a lo específico, obviando todas las demás estrategias o, digamos, pasos que se dan allí. Voy a mencionar solamente algunas de las estrategias de mayor utilidad o de mayor aplicación para la comprensión de texto. Una de ellas es la predicción, dice que cuando nosotros vamos a hacer una lectura, nosotros hacemos como una imagen mental, nos anticipamos a lo que pudiéramos encontrar. A veces son teorías que descartamos porque no tienen nada que ver lo que está en nuestra estructura mental con lo que nos encontramos. Otras veces esas teorías, esas hipótesis las comprobamos, las discutimos, las comprobamos, son ciertas o no. El caso es que esa predicción le genera al lector una expectativa y nos va como marcando un cierto norte hacia dónde pudiera estar dirigida esa lectura. Incluso lo hacemos a veces hasta en el título de una película. El título de una película nos produce una imagen mental de lo que pudiera hacer, es decir, se hace una anticipación. Luego viene una de las más usadas en inglés, recomendadas, y bueno, eso es toda una teoría, que es el skimming, que es una lectura rápida, que es el echar un vistazo, o también se le llama ojear. Es una lectura, como su nombre lo indica, es una lectura rápida para obtener una idea general del contenido que leemos allí, básicamente los títulos, los subtítulos, algunos detalles del autor, si tienen pequeños resúmenes, si hay una introducción que no sea muy larga, porque a veces las introducciones son tan largas como un capítulo. En algunos, cuando los textos son de párrafos muy amplios, leemos por lo menos el primero o segundo párrafo para captar esa primera idea. Y como les decía, es una de las técnicas que están diseñadas para formarnos la idea general del texto y allí no tiene tanta relevancia los detalles, los elementos específicos. Es hacernos una idea de lo que se va a encontrar más adelante. Se recomienda también leer los encabezados, subtítulos, prestar atención si hay gráficos, si la lectura contiene algún elemento, si hay subrayados, negritas, cursivas o palabras en color y así sucesivamente. Seguidamente tenemos la hermana mayor del skimming, que es el scanning. El scanning es una palabra pues hoy bastante de moda, es una teoría que viene de años atrás, usada en la lectura, para hacer ya una exploración más amplia o un escrutinio,
una ampliación de lo que superior a lo que fue una lectura previa, que fue la lectura rápida. Allí ya exploramos, buscamos palabras específicas, frases que nos eh, permitan percibir el sentido o los elementos principales de ese texto. Dice que también es una técnica que nos permite localizar una información específica y por lo cual empezamos desde la parte superior del texto y le damos continuidad en busca de lo que requerimos o la respuesta que estamos buscando. El skimming y el scanning son las estrategias, digamos, de mayor relevancia en la comprensión de textos en inglés. No son las más importantes, pero sí son una de las más utilizadas. Luego viene una que es una lectura detallada, que ya es cuando se lee ya por segunda, por tercera vez, sobre todo cuando hacemos, en este caso, de los futuros profesionales, estudiantes de diversas áreas, que se hacen a veces hasta 2 o 3 tipos de lectura para lograr captar ese contenido en profundidad. Ya buscamos las ideas principales y nos enfocamos en las ideas secundarias, pero con esos detalles específicos que amplían o soportan esa idea principal. En quinto lugar tenemos buscar o precisar los vocablos o palabras desconocidas. Hay varios procesos para hacerlo, pero una de esas es el diccionario, obviamente, pero como aprendices de un segundo idioma, el diccionario nunca va a desaparecer, pero vamos a tratar de captar la idea, el contenido que expresa ese texto, haciendo uso de herramientas prácticas que nos ubiquen en los significados probables de los términos, eh, sin tener que buscar palabra por palabra, porque no es que no sea útil, sí es útil, pero es como menos práctico. Ajá, dice que implica buscar el significado probable de un término en lugar de buscar el diccionario, es decir, vamos algunos lo saca por contexto, ahí hay otros elementos, por conocimiento previo, ya lo he visto, y hay otra manera que es los cognados, que son las palabras o términos que se parecen. A partir de adivinar, de conocer o de explorar ese vocabulario desconocido, ya nos vamos creando la idea con precisión más clara del contexto general del escrito. Seguidamente tenemos entender las ideas principales, understanding main ideas. Si nosotros tenemos dificultad para conseguir la idea principal, difícilmente nos aproximamos al mensaje o al contenido relevante de un texto. Nos sucedía cuando estábamos quizás en bachillerato, que nos colocaban o nos asignaban buscar las ideas principales porque son los que nutren un resumen. Si en un resumen no conseguimos la idea principal, nos va a quedar un tema escueto en cuanto al propósito, al objetivo principal de ese texto. Entonces, una de nuestras tareas a través de el desarrollo, la aplicación de estrategias para la comprensión lectora es tratar de comprender realmente cuál es la idea principal. Generalmente hay una idea, generalmente, ¿no? No es norma, pero generalmente hay una idea principal por cada párrafo. Las demás amplían, precisan, ubican, pero siempre debería haber una idea principal, pues si no sería un texto incompleto, un párrafo incompleto, perdón. Tendremos una estrategia que es un proceso mental bastante común en nosotros, que es hacer inferencias, inferir. El escritor con frecuencia sugiere de manera indirecta o menos explícita algunos mensajes y nosotros como proceso mental tratamos de hacer inferencias sobre
una idea determinada o sencillamente sobre un vocablo, un término, una frase, sobre una oración. Lin Mesa dice que inferir radica en deducir un significado desconocido a partir de otro conocido. Eso en pedagogía se llama hacer uso del conocimiento previo, es decir, hacemos asociación. Esto puede significar, un término puede significar algo similar a lo que yo ya conozco, a lo que yo sé. Por ejemplo, y lo repito ahorita, sucede mucho con los cognados. Si dice, por ejemplo, cinema, si decimos hospital, ya sabemos, porque ese es un vocabulario que forma parte a un lenguaje, a un léxico ya conocido por nosotros. Hacemos esa inferencia, bueno, y el tema en la oración, algo sucede en un hospital, o se van a referir de un hospital, o la oración, o la idea principal está referido a, y por esa inferencia que hacemos, vamos logrando cierta comprensión. Se espera que los lectores compartan conocimientos o ideas propias de su cultura que les permite entender el verdadero significado de su párrafo. Eso está muy relacionado con el mismo conocimiento previo. Quizás varía de una cultura a otra. Un ejemplo que quizás no está ajustado a la realidad, pero aquí usamos, por ejemplo, el término, un ejemplo, cantar la zona, que dirían los chamos en su época, en su contexto. A lo mejor usted va a México y no tiene nada que ver, porque es propio de nuestra cultura, eso lo vamos a encontrar en un lenguaje como una expresión idiomática muy propia. Entonces, la cultura tiene también mucho que ver. ¿Por qué? Porque está relacionado con nuestra experiencia previa o el conocimiento previo en el cual nos hemos ido formando a través del tiempo. Pareciera no tan importante, pero la manera de cómo se organiza el texto sugiere o tiene un propósito muy definido a la hora de comprender el texto. Nos indica un poco el estilo con el cual el escritor plasma sus escritos. Nos ubica también el tipo de texto, si es prosa, si es verso, si es un texto de carácter informativo, si es científico, si es religioso. Nos da mayor precisión y afinidad con determinado tipo de lectura. De hecho, hay lectores que de inmediato, al ver un tipo de texto no le gusta, por ejemplo, los que no le gustan la Biblia o los textos religiosos, ¿por qué? Porque de repente su estructura organizativa, la organización de los textos, no tiene poca identidad o cercanía con lo que uno aspira encontrarse. Reconocer la manera en que un texto ha sido organizado para ayudar a entender ese significado. Consiste en captar el estilo para presentar las ideas del escritor. Aquí se podrá resaltar una situación, discutir un problema o proponer una solución. En el caso, por ejemplo, de los artículos de opinión, a veces en ellos el escritor plantea inquietudes, preguntas, genera debates. A eso también se refiere el estilo de la organización del escrito, pero también el propósito que tiene el escritor a través de ese texto. Está directamente relacionado con el siguiente estrategia, que es indagar, enfocarse o buscar el propósito del escritor. Ya como vimos la organización del texto, podemos deducir o hasta inferir cuál es el propósito del escritor. Dice que con frecuencia el escritor quiere también dar a conocer su opinión y tratar de inducir a sus lectores para que estén de acuerdo con sus ideas. Eso en el caso, por ejemplo, de artículos de opinión o de escritos que promuevan la participación o la interacción. Otros textos son de carácter informativo o de carácter científico, de estructura muy cerrada, que lo que dice allí es teoría, es ciencia, y eso ni siquiera se opina, ni se debate, porque es. Tenemos también un término que en inglés se nos hace familiar,
son los cognados. Los cognados son palabras que se escriben similar, en este caso en el idioma que estamos eh, um, desarrollando el día de hoy, son palabras similares entre el inglés y el español. Y decía hace unos momentos un ejemplo, términos que se escriben se escriben similar o idéntico al español. Decíamos el término hospital, tenemos el ejemplo de muchísimo, metal, tenemos bastantes, y esos cognados nos permiten lograr identificar la mayor cantidad de vocablos y comprender con mayor facilidad el tema. Dice que son palabras en distintos idiomas que tienen ortografía y significado similar. Ellos nos pueden ayudar en el aprendizaje de un segundo idioma a través de la expansión o la comprensión de ese vocabulario. Pero también allí lo dice que hay falsos cognados, y los falsos cognados son palabras que uno cree que significan igual en inglés y en español, pero no, desvían totalmente la atención porque se le llaman falsos cognados o falsos amigos por eso, porque no representan lo que allí dicen, y ahorita les voy a, en el ejemplo siguiente les voy a indicar cómo. Ajá, apoya la comprensión del texto. Se encuentran muchos cognados, pero también se encuentran los falsos cognados, por cuanto son palabras que coinciden en su escritura y nos remontan a vocablos que ya nuestra estructura mental, nuestro archivo mental ya lo maneja. Cuando hay dudas sobre no irnos a primera mano sobre todo los falsos cognados o falsos amigos, lo que tenemos que hacer es sencillamente buscar en el diccionario el significado exacto que se tiene dicho vocablo. Les indico allí los cognados reales o cognados positivos, como también se le llaman. Por ejemplo, activity es actividad. No hay, de repente dice que son similares o idénticas, en este caso son similares. Está hospital, company, metal, error, important, normal, modern, general, manual, simple, control, reduce, justify, reproduce, describe, requires. Cualquier lector, al ver alguno de esos vocablos, se ubica muy fácilmente en su significado. Pero por otro lado, están los falsos, los que creemos que significan lo mismo en inglés que en español, pero hay pequeña diferencia. Por ejemplo, tenemos uno que es muy común, exit, que pareciera que fuera éxito, pero no es éxito, es salida. Tenemos cartoon, que no es cartón, como pudiera cualquier lector imaginarse, sino es salida. Y así sucesivamente. Parents no son parientes, sino son padres. Y así sucesivamente. Los cognados y falsos cognados, así como nos centran y nos facilitan a su vez las traducciones, también es cierto que algunos de ellos nos distraen un poco y tenemos que hacer uso del diccionario en los casos que sean necesarios. Seguidamente tenemos uno que para todos es de fácil manejo, de fácil comprensión, incluso tiene una utilidad desde la infancia hasta nosotros los adultos, que es acompañar un texto de imágenes, es decir, el uso de las ilustraciones. A través de dibujos, gráficos, iconos, tenemos obviamente una capacidad de conexión con lo que el texto quiere decir. Hay cómics mudos donde se relata una historieta, un cuento, un proceso sin necesidad de una palabra. ¿Por qué? Porque las ilustraciones permiten a su vez la comprensión de texto. Seguidamente tenemos un conocimiento previo, que el conocimiento previo más que estrategia es un proceso que vamos desarrollando a lo largo de todas ellas, porque cada vez que ya manejamos algo que hemos visto en alguna época de nuestra formación de vida o formación profesional, al ubicarlo con lo que ya conocemos, al ubicarlo con esa realidad, con ese contexto,
ya nos permite unir, combinar lo que estamos aprendiendo nuevo con lo que ya sabíamos. Y ya dice, ah, ya eso ya lo vi, eso ya lo sé, ya no tengo que buscar tantas veces en el diccionario, ya sé que eso es una oración simple, ya sabemos, por ejemplo, que love es un verbo, eso, a eso se refiere conocimiento previo, lo que ya sabemos y no necesitamos estarlo, digamos, enfatizando. Finalmente tenemos las claves estructurales. Las claves estructurales quizás como esta parte ya de cierre más compleja, que refiere como toda la parte estructural, como su nombre lo indica, en el aprendizaje gramatical de un idioma, que es identificar letras y sonidos, palabras. Ahí estábamos de las categorías gramaticales, si son verbos, debería tener antes un sujeto, posteriormente debería tener un adverbio, si es un adjetivo, si es posesivo, todos elementos de las categorías gramaticales y toda esa función sintáctica entra en esta parte y ya ahí sí hay un poquito de mayor profundidad y aplicación por parte del lector. Eh, Vemos si las oraciones están estructuradas en forma simple, es decir, tienen un solo verbo, podemos ver tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro, si hay un tiempo complejo, qué tipo de auxiliar estamos utilizando, si es afirmativa, negativa, si es una orden, lo que vimos en la clase pasada, un command, una orden, un mandato, una sugerencia, si es una negación, en fin, todos estos elementos ya un poquito más en profundidad, que son los elementos gramaticales que eh, nos posibilita el idioma para desarrollar ya una comprensión total del texto a través de elementos precisos y específicos del idioma. ¿Cómo se aplican esas claves estructurales? Bueno, observando el vocabulario desconocido y estableciendo la categoría gramatical, lo que les indicaba. Si hay un sustantivo, si es un verbo, si es un adverbio, si es un adverbio de tiempo, de lugar, de modo, de razón, si es un adjetivo calificativo, que se refiere a color, se refiere a forma, se refiere a edad, se refiere de manera general, si es un verbo, qué tiempo está, si está en qué modo, o si modo subjuntivo, modo indicativo, en fin, todos esos elementos estructurales son los que nos da como herramienta a la aplicación de esas claves estructurales o también se le llaman claves de contexto. Vemos las cláusulas o las oraciones, como les indicaba, si tiene un sustantivo, vamos a ver cuántos adjetivos posee, si no posee, si está redactado en forma de pregunta, si es una afirmación, si tiene un verbo, cuántos adverbios lo modifican, eh, si es un adjetivo, a cuál sustantivo está modificando o acompañando, en fin. Y también observando la relación entre cláusulas que contienen ese vocablo o desconocido. Eso es identificar exactamente qué tipo de conectores hay. Nosotros en este desarrollo temático no hemos ahondado mucho sobre los conectores, pero más o menos en la clase anterior se dijo que hay oraciones complejas y compuestas que se unen a través de conectores. ¿Qué conectores están presentes allí? Que si conjunciones, preposiciones, qué tipo de cláusulas, si hay una cláusula dependiente, una independiente y varias dependientes, en fin, esa estructuración compleja sería pues bastante amplia para desarrollar y a su vez para ponerlas en práctica en la comprensión del texto. Bien, básicamente en la parte de exposición del tema viene siendo una orientación a la cual pues ustedes van a leer con calma, van a hacer inferencias, van a hacer resúmenes, van a hacer comparación y serviría de base para la siguiente evaluación, que sería a la aplicación de alguna de ellas. Por ejemplo, yo le di un ejemplo. Les diría, identifique los cognados presentes en el párrafo que se da a continuación. Y les daría algunos, entonces buscarían. Seleccione la idea principal del siguiente párrafo. De ese modo estaría estructurada
la prueba escrita. Entonces, para que tengan como una noción previa a lo que pudiera ser la estructuración de la evaluación que viene que es una prueba escrita. Bien, Oneidi, por el tiempo que me da la plataforma, el sistema, pues quedan pocos minutos para que me dé su opinión. Lo hago así de manera como rápida porque obviamente el tiempo nos limita un poco de la interacción, pero está abierto el micrófono para que participe. Ah, ok, profesora. Bueno, muchísimas gracias. Estaba así entre tanto ocupada y prestando atención. Espero luego pues dedicarme un poco más a leer lo que es la guía. Pero por lo que logro entender, esta evaluación va a ser o sea, como la suma de lo que hemos visto en las clases anteriores. O Es sea, lo vamos a correcto, colocar como todo en práctica. Pues es ahora sí lo correcto. vamos a ver todo en un solo párrafo, pues, Es correcto, sí. como Vamos por a decirlo de hacer la alguna manera. ubicación de qué comprensión, qué nivel de Ujú, comprensión se logra. Incluso puede llevar un párrafo breve de traducción, a ver también ok. cómo se maneja lo que es la traducción. ¿Por qué? Porque la traducción es casi que Ujú, el proceso final de esto. Porque ujú, uno de los errores que hay en inglés es que todo hay que traducirse, ¿no? A veces usted lee unas cuantas oraciones de líneas y no todo tiene que hacerlo traducción, no. También hay ujú. otros procesos, como se indicaba allí, de comprensión. Sí, Entonces, sí, pues, sí, sí. eso Sí, es. ya, por ejemplo, eso ya es algo muy normal que cuando uno de pronto está leyendo algo, identifica ciertas palabras y uno ya sabe a qué se refiere más o Es menos el correcto. texto. Ah, esto Esta- está hablando sobre esto, sobre lo otro. Entonces ya más o eh, menos uno tiene una idea y se va ubicando. así es, Oneidi. Entonces, bueno, espero el mayor de los éxitos, que sigan desarrollando la temática de la mejor manera. No duden en Ok, preguntar, en plantear sí, inquietudes. señora. Si Ujú. no entendieron tanto alguna instrucción como a veces no entienden es el diseño del instrumento, no tengan ninguna eh, mm, observación en plantearme lo que ustedes estén en su criterio que se deba aclarar. Entonces, bueno, Perfecto. gracias por Ujú. participar y bueno, les sigo De nada. deseando muchos éxitos en este proceso que la vaya a Ok, conducir bueno, muchísimas gracias, profesora. bueno, que tenga Ujú, buena tarde y bueno, para servirle a usted y a todos los participantes del IESIP que tienen ujú. el honor de formar de esta casa de estudios y bueno, a la cual nos debemos. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.